Bienvenidos a la explicación de la actividad de la lección 11 de la asignatura de Matemáticas para sexto grado, ¿cómo los doblo? En esta lección relacionaremos el concepto eje de simetría conformado por la línea que se forma mediante un doblez y permite obtener dos partes que coinciden en todos sus puntos. Para ello se tendrán que trasladar a la página correspondiente a esta lección y resolver la consigna número 1. En donde nos pide revisar las páginas 175 y 177, en las que encontraremos una serie de figuras relacionadas a este tema. Las van a recortar y van a intentar realizar lo que pide la consigna de la actividad. Nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Vamos a ver cómo doblar esas figuras. Entonces tenemos que seleccionar una de las figuras y doblarlas de manera que logremos hacer que coincidan. Si coinciden completamente, vamos a marcar el doblez para que después lo podamos trazar con un lápiz. Tenemos nuestro primer eje de simetría. Se le llama así porque coinciden ambas partes si yo doblo la figura en esa dirección. Probemos doblándola de esta forma. Como los bordes coinciden, voy a marcar el doblez de manera que tengamos nuestro segundo eje de simetría. Si sigo intentando doblar esto de manera diagonal, vemos que ya no coinciden los bordes, por lo que este no es un eje de simetría. Lo mismo podría intentar hacia el otro lado y saldría exactamente lo mismo. La figura A tiene dos ejes de simetría. Recuerden pegarla en su libreta. Veamos cómo nos va con la figura B. Este es un pentágono irregular. Procuro hacer el doblez entonces, de tal manera que coincidan sus bordes. Y tenemos nuestro primer eje de simetría. Los bordes coincidieron, por lo tanto es un eje de simetría. Realizamos el trazo correspondiente, ahora intentemos doblarlo de esta manera. Vemos que no coinciden los bordes, aquí ya se desprenden tres. Vamos a probar plegando este borde con este otro para ver qué acontece. Tampoco coincide. Y del otro lado la misma situación, no coincide. Por lo tanto, la figura B solamente tiene un eje de simetría. Figura C, tenemos un trapecio que vamos a doblar de esta manera. No coincide. Si yo lo doblo en diagonal, tampoco coincide, sobran algunas partes. Y si yo lo doblo de manera horizontal, parece que sí coincide. Y la figura C entonces también tiene un eje de simetría. Respecto a la figura D, parece un rectángulo, pero tiene algunos bordes irregulares. Este es más pequeño que este, no bordes, los lados. Y entonces probaremos doblando de esta manera. Ya vemos que no coincide. Probemos en horizontal. Y si yo hago coincidir este lado, este otro ya no coincide. Vamos a ver con las esquinas. Tampoco coincide. Lo mismo del otro lado, tampoco coincide. Esta figura no tiene ejes de simetría, ya que tiene muchos lados irregulares. Vamos con la figura E. Si yo trato de doblar esto que parece ser una puerta, no coincide de esta manera. Si yo doblo los bordes, las esquinas, tampoco coincide. Este tampoco. Sin embargo, si lo doblo de esta manera, en una línea vertical, logro hacer que coincidan.
Y al momento de coincidir tenemos nuestro primer eje de simetría. Lo trazamos y queda de esa manera. Un solo eje de simetría. Tenemos nuestra figura F. Si yo lo doblo de esta manera, coinciden sus lados. Tengo ya un eje de simetría. Y si lo doblo en esta posición, mucho cuidado, también logro hacer que coincidan sus bordes. Por lo que esta figura tiene dos ejes de simetría. Le puedo buscar más, pero no los voy a encontrar. Recuerden hacer el trazado de los ejes correspondiente. Quedando mi figura de esta manera. Vayamos con G. G es un rectángulo, aunque la G no la planteen inclinada. Hago un doblez de esta manera y coincide. Ahora si yo lo hago de manera vertical respecto a la posición inicial, puedo ver que también coincide. Pueden apreciar. Y ya tengo aquí dos ejes de simetría. Puedo intentar doblar por las esquinas, sin embargo, esto no va a coincidir. Y aquí están mis dos ejes de simetría trazados. Vamos con la figura H. En la posición inicial, si yo busco doblarla a la mitad, lograré hacer que coincida. Mucho cuidado. Uy, aquí me salió choco el doblez, pero ambos lados coinciden. Como pueden apreciar. Puede ser que detecten un pequeño borde en alguno de los lados, pero este se puede deber a errores en el doblez o errores manuales al recortar. Entonces tenemos un eje de simetría. Si yo giro la estrella, nuevamente encontraré otro eje de simetría, teniendo de esta forma dos. Recuerden, si notamos algunas hendiduras mínimas, se puede deber a errores humanos al recortar. Tenemos dos, tenemos un tercero, si yo lo giro otra vez, lo puedo volver a doblar a la mitad. Y si pueden apreciar, tiene un eje de simetría por cada uno de sus lados. Este sería el cuarto y solo me restaría este último. Y aquí ya aparece otro eje de simetría. Queda de esta manera, teniendo entonces 5 ejes de simetría. He trazado el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto eje de simetría. Para la figura I tenemos un triángulo isósceles. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Si yo lo doblo a la mitad de manera vertical, logro hacer que coincida.
y tenemos un eje de simetría. Como solo dos lados son iguales, si yo intento unir otros dos, me va a quedar disparejo. Teniendo solo un eje de simetría. Para la figura J tengo una flecha que si yo intento doblar de esta manera, es muy evidente que no coincide. Si yo intento doblar de manera diagonal en alguno de sus lados, no va a coincidir. La única manera en que la puedo hacer coincidir es haciendo un trazo horizontal. Para que de esta manera coincidan los bordes. Y ya tenemos trazado nuestro eje de simetría. Quedaría así. Vamos con la figura acá, es un cuadrado. Un cuadrado tiene todos sus lados iguales, por lo que encontraremos más ejes de simetría. 1, 2, 3. Si yo lo doblo en diagonal, encuentro que esta figura sí coincide. 3. Y buscaré la diagonal opuesta. 4. Solo resta trazarlos. 1, 2, 3, 4. Figura acá, 4 ejes de simetría. Figura L. Podemos apreciar que tiene lados irregulares. Si la intento doblar de manera vertical, este lado hace que no coincida. Si lo trato de doblar de manera horizontal, nuevamente no coincide. Y lo mismo pasa cuando trato de hacerlo diagonal, ya sea hacia un lado o hacia el otro. No coincide. La figura L no tiene ejes de simetría. Por último tenemos otro triángulo, figura M, el cual es un triángulo equilátero y todos sus lados son iguales. Ya habíamos hecho otra figura en donde todos sus lados eran iguales. ¿Qué pasó con esta? ¿Y qué pasó con esta? Con H y K. Como sus lados eran iguales, obtuvimos más ejes de simetría, lo cual nos va a acontecer aquí con este triángulo. Tenemos 1, si yo lo giro, vuelvo a tener todos sus lados iguales, tengo un segundo eje de simetría, y si lo giro nuevamente tendré mi tercer eje de simetría. Vamos a hacer el trazo correspondiente. Uno, 2, 3. Con eso hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.